Bueno, como les había comentado, para entender sobre los medicamentos en el deporte, debemos primero abordar el contexto. Como ya sabemos, existe un Código Mundial Antidopaje y de él se desprende un documento técnico que es la lista de sustancias y métodos prohibidos. Hace parte de los estándares internacionales. Esta lista de sustancias prohibidas y métodos tiene unas características especiales y usted las debe conocer el día de hoy. Lo primero que se actualiza anualmente. Pilas con esto. Cada año cambia, se actualiza y nosotros lo debemos conocer. Segundo, la lista no utiliza nombres comerciales de los medicamentos. Entonces es fundamental que nosotros sepamos muy bien cómo buscar en esta lista con los componentes activos que tiene cada uno de los medicamentos que llegáramos a poder usar. Y por último, la vía de administración es muy importante. Entiéndase vía de administración como por el medio del cual ingresa el medicamento al cuerpo. Puede ser por vía oral, puede ser por vía tópica, puede ser vía inyectable, intramuscular y otras. Bien, entonces eso lo debemos tener muy en cuenta. Para continuar, entonces, es importante que nosotros revisemos cuáles son los criterios que tienen los medicamentos para ser incluidos en esta lista de sustancias y métodos prohibidos. Lo primero y es fundamental es que tiene el potencial de aumentar el rendimiento deportivo. Un medicamento que aumenta el rendimiento deportivo o que se identifica ingresa a la lista de sus. Lo segundo es que representa un riesgo potencial para la salud de nuestros atletas, ¿sí? Que el consumirlo puede poner en riesgo la salud del atleta, ya sea en su competición, por el modo de competición, el modelo de competición, y eso hace parte de los criterios que llevan a los medicamentos a que sean incluidos. Por último, tenemos de que viola el espíritu deportivo, o sea, que promueve o no promueve la honestidad, el juego limpio y que nosotros trabajamos y que lo que queremos que ustedes siempre estén comprometidos. Bien, a continuación vamos a revisar entonces que este documento técnico, como les mencionaba, tiene unas categorías. Esas categorías las vamos a desarrollar de una manera general, pero es importante que usted las entienda y más adelante vamos a ver por qué. La primera categoría es que hay medicamentos que están prohibidos en todo momento, entiéndase en todo momento que están prohibidos dentro y fuera de competencia, ¿sí? Hay medicamentos que están prohibidos solamente durante los periodos de competición y hay otros medicamentos que están prohibidos en deportes específicamente y aquí ustedes tienen que ver mucho porque vamos a hablar específicamente de algunos medicamentos que están prohibidos en nuestro deporte. Solamente para tener un contexto, cuando hacemos alusión a que los medicamentos están prohibidos en todo momento, quiere decir que en los controles que se hacen dentro y fuera de competencia, ese medicamento está prohibido, no se puede usar. A- Al contrario de los medicamentos que están prohibidos solamente durante la competición, pues son medicamentos que muy seguramente si su médico necesita uno de estos medicamentos para realizar un tratamiento de algún componente de salud que usted llegara a tener y lo puede usar por fuera de los periodos de competencia, pues no va a tener ningún inconveniente, pero esto tiene que ser muy controlado para que esos tiempos le den, ustedes no vayan a tener inconvenientes al momento de que le realicen una muestra dentro de competencia. Bien, entonces, continuamos. Es importante reconocer que ustedes se encuentran en este evento internacional de la modalidad deportiva en la cual usted participa, que es el golf. Y el golf, obviamente, sí, está asociado y adherido al Código Mundial Antidopaje, tiene toda una estructura que trabaja en pro en el marco del juego limpio, hacen sus controles, tienen sus grupos registrados de controles y demás. Pero aquí lo importante que nosotros tenemos que conocer es que en esta modalidad deportiva específico, como lo mencionamos anteriormente, hay algunos medicamentos que están prohibidos específicamente para nuestra modalidad deportiva y que ustedes lo deben reconocer. Bien, y hoy vamos a aprender cómo lo podemos hacer, reconocer y tener en cuenta para no infringir la norma internacional. Lo primero, muchachos, es que ustedes están sujetos a toda la normatividad antidopaje, por ende, están sujetos al cumplimiento de la lista de sustancias y métodos prohibidos. Existe, sí, dentro de la lista de sustancias y métodos prohibidos, una sublegación que se llama los beta bloqueantes. Y si ustedes se den cuenta en la diapositiva, tomamos específicamente el apartado donde se identifican que para este tipo de sustancias aplican para unos deportes en específicos. Dentro de ellas, como lo podemos ver en pantalla, aplica para ustedes, que es la modalidad deportiva o el deporte del golf y el mini golf. Entonces, solamente para tener un contexto,
Ustedes deben conocer de que estos medicamentos ayudan a temas médicos como la ansiedad, el temblor en las manos y otros elementos que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo en nuestra modalidad deportiva. Si ustedes se dan cuenta, no son los únicos deportistas que entran dentro de esta categoría y que está prohibido. Encontramos otros deportes como la arquería, la motonáutica, el billar y otros. Pero aquí lo más importante es que usted sepa que está prohibido para nosotros y que no los podemos usar. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a identificar, ¿sí? Esto que tiene que ver con herramientas que nos ayudan a nosotros a no infringir las normas, o sea, que nos ayudan a nosotros a identificar esas sustancias prohibidas, nos ayudan de igual manera a identificarlas de manera rápida, sencilla y que de esta manera podamos tener un contexto un poco más general de lo que son. Bien, existe esta herramienta que se llama Global Draw, ¿sí? Global Draw permite a los atletas profesionales y personal de apoyo identificar sustancias de una manera rápida. Específicamente unas recomendaciones y es lo que tenemos en pantalla, ¿sí? En países que fueron los que diseñaron esta herramienta, como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y otros, usted puede buscar o hacer una búsqueda mucho más fácil con el nombre comercial de los medicamentos, pero en otros países como el de nosotros, pues no se puede realizar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese asocio con las cooperativas que trabajan con los medicamentos. Pero sí es una herramienta muy importante. ¿Para qué? Para que podamos buscar medicamentos por sus nombres o ingredientes activos o componentes químicos, o sea, funcionan de la manera similar, solamente que a nosotros nos toca buscar por ese componente activo que tiene cada uno de los medicamentos. Entonces, vamos a hacer nuestra primera actividad. En el chat de esta reunión les voy a colocar el enlace para que lleguen a la página de Global Draw, ¿sí? Luego de esto, les voy a colocar dos medicamentos, los cuales usted debe identificar y nos deben decir si están prohibidos en todo momento, de solamente en competencia o que si están prohibidos en algún deporte en específico. ¿Listo? Pueden dar clic en el enlace y nos vemos en 3 minutos para discutir. Bien, a continuación, como ya revisamos una de las herramientas que tenemos, vamos a revisar otra de las herramientas que tenemos. Esta casi no se usa, pero es muy valiosa. La Agencia Mundial Antidopaje en su página web tiene este apartado donde nos habla de la lista de sustancias y métodos prohibidos, pero que es un poco más sencillo, donde ustedes pueden identificar algunas de las sustancias que pueden estar prohibidas. Entonces, como ya tenemos referencia de Global Draw, vamos a hacer la misma tarea con la página web de la UADA. Los invito para que vayan en este momento, tomen su teléfono celular, ingresen a la página web de la UADA y digiten, ¿sí? Lista de sustancias prohibidas. En ese apartado, en la parte inferior, van a encontrar esta pantalla que tenemos, ¿sí? Donde usted va a poder colocar el nombre del medicamento. Los invito en este momento para hacer nuestro ejercicio, nuestro segundo ejercicio del día, que pongamos el medicamento denominado metoprolol. Bien, me dicen cuando ya esté listo. Bien, y ahora vamos a ver qué pasa cuando le chequeamos en el buscar, qué pasa, qué nos va a salir cuando damos buscar en un medicamento de estos o en este medicamento específicamente. Bien, a todos nos debió salir lo siguiente. Y miren, dice que este medicamento, ¿sí? Hace parte de los beta bloqueantes, que hace parte de los medicamentos que están prohibidos para nuestro deporte específicamente, ¿sí? Habla y nos identifica, ¿sí? Que es un beta bloqueante, que están prohibidos en competencia y que hay otras modalidades deportivas de las cuales también están prohibidos. Entonces, fíjense ustedes que es muy sencillo identificar un medicamento, ponerlos en contexto y evitar que tengamos suspensiones a las normas antidopaje por desconocimiento o porque no tenemos las herramientas para identificar los medicamentos. Continuemos. Chicos, antes de hablar de esto, que es súper importantísimo, y es el tema del riesgo de los suplementos, los voy a dejar con una compañera que nos va a explicar de primera mano. Ella es nutricionista y nos va a explicar de primera mano ¿qué debemos saber de manera general con este tema de los medicamentos y de los suplementos? Escuchemos.
Bien, como ya podemos o pudimos haber escuchado a nuestra compañera nutricionista, es importante que nosotros reconozcamos que sí existen unos riesgos del uso de la suplementación que ya nos hablaban, pero es importante que nosotros sepamos que las etiquetas sí pueden no indicar con precisión lo que nosotros estamos consumiendo, ¿sí? Es importante que ustedes busquen a los profesionales en nutrición como la compañera que tenemos para que nos orienten para que no vayamos a cometer infracciones por desconocimiento, que es lo más importante que vamos a contarles en el día de hoy. Otra cosa fundamental que tenemos es los riesgos de los suplementos o el riesgo que se tiene para el uso de los suplementos. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo primero, que el etiquetado esté incorrecto, ¿sí? Eso es un riesgo muy importante y que suele suceder. No se colocan todos los componentes, hace falta alguno, consumimos uno de estos elementos y salimos con un resultado analítico adverso. El otro que puede estar contaminado. El tema de la contaminación es fundamental. ¿Por qué? Porque muchos de estos laboratorios realizan o hacen otros productos, manufacturan otros productos y puede ser que nuestro suplemento esté contaminado y nadie lo identificó y usted pueda salir con un resultado analítico adverso. Y por último, también lo que tiene que ver con los riesgos para la salud. Los suplementos nutricionales también pueden generar riesgos para la salud porque nos ayudan o promueven que nuestros órganos vitales trabajen muy rápido y que de ellos podamos tener alguna deficiencia en el futuro. Bien, entonces, esta es una segunda parte de nuestra jornada del día de hoy. Vamos a entrar a otra parte que es importantísima porque ya conocemos sobre los medicamentos, sabemos que están identificados los que están prohibidos, pero ¿qué pasa cuando un deportista necesita un medicamento? Lo necesita, es obligatorio que lo use, pues ahora lo vamos a saber. Entonces aparece este concepto que se denomina autorización de uso terapéutico, ¿sí? ¿Y qué es la autorización de uso terapéutico? Es un permiso, como su nombre lo indica, para que el atleta pueda utilizar un medicamento que está en la lista de sustancias y métodos prohibidos para que para un tratamiento médico. Esto es lo más importante. Chicos, el deporte no puede ser excluyente con los atletas que tienen alguna patología y por eso aparece este concepto, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? El atleta debe utilizar el medicamento estrictamente dentro del uso aprobado y ya les voy a explicar a qué se refiere esto. Bien, vamos a continuar y vamos a saber quién solicita esta autorización de uso terapéutico. Pues miren, la responsabilidad directa es del atleta, ¿sí? Él es el que debe hacer porque él es la persona que le están diagnosticando y necesita consumir el medicamento, pero siempre, o la recomendación es que siempre esté apoyado por un profesional en la salud, ¿sí? Entonces, el atleta junto a su personal de salud son los que van a hacer todo el procedimiento, hacer de manera rápida ese procedimiento. El procedimiento arranca entonces, como ya lo hemos visto, cuando se identifica que nuestro atleta tiene una condición médica, ¿sí? Y esa condición médica requiere un tratamiento médico con un medicamento que esté en la lista de sustancias y métodos prohibidos. ¿Qué pasa entonces? Nuestro atleta va a solicitar o a aplicar para una autorización, va a hacer llegar toda la documentación que se requiere, que la van a encontrar en la página de su organismo nacional antidopaje o en la Federación Internacional de su organismo, que es un formulario que nos pide una información. Lo va a hacer llegar, sí, al administrador de autorizaciones de uso terapéutico de cada uno de los organismos. Ese administrador de autorizaciones de uso terapéutico lo va a revisar que esté completo, que efectivamente tenga todos los documentos y posterior a eso lo va a llevar a un comité de uso terapéutico. Ese comité de uso terapéutico va a volver a revisar todo el material o toda la historia clínica, pero ellos van a ser un grupo de profesionales en medicina y en medicina del deporte que van a revisar que efectivamente ese atleta necesite esa medicación y no haya ninguna otra que le pueda ayudar en su comité, en su tratamiento médico, perdón. A continuación, ese comité va a tener 21 días para dar una respuesta. Sí, generalmente no se demoran tanto, pero ese es el plazo que nos dice el Estado y van a comunicar la decisión final a nuestro administrador de autorización de uso terapéutico. Esa administración de uso terapéutico, que como les recuerdo, puede ser de la organización antidopaje o puede ser de su federación internacional, ¿sí? Va a encargarse de comunicarse la decisión final al atleta. Entonces, si se autoriza o tiene una autorización de uso terapéutico, pues le va a llegar el documento donde se autoriza
el medicamento, la dosis y el tiempo que lo puede usar. Importantísimo eso. O si por el contrario es denegada, pues se le va a informar y usted tiene derecho a apelarla con los elementos o criterios que su médico o su grupo de trabajo quieran hacer para ello. Y así se gestionan las autorizaciones de uso terapéutico. Un trámite muy sencillo que a veces suena complejo, pero que en realidad es muy sencillo y que nos puede ayudar mucho, ¿sí? Ya por último, y para cerrar en el día de hoy, muchachos, todo esto va enfocado en algo que queremos que ustedes hagan y es que tomen decisiones informadas. Que usted conozca toda esta información, que usted esté ante una posible infracción de las normas antidopaje, ¿sí? Y que usted sepa el por qué, cómo sucedió, qué fue lo que pasó, es nuestro objetivo del día de hoy. Que usted comprenda o que nosotros le podemos dar las herramientas para que usted sepa que existen los medicamentos, que existe una lista de sustancias prohibidas y que si usted llegara a necesitar uno de estos medicamentos, pues tiene que solicitar una autorización de uso terapéutico. Importantísimo, recuerden que si ustedes en este momento se encuentran en el Campeonato Mundial de Golf y alguno de ustedes está tomando algún medicamento, hace 30 días ustedes debieron solicitar una autorización de uso terapéutico, como lo menciona el estándar internacional en la materia. Compañeros, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que perder y ganar hace parte del deporte. Lo más importante es cómo lo hacemos. Disfruten los triunfos cuando sabemos que lo estamos haciendo de la mejor manera. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.